Le aprecio muchísimo que esté con nosotros a Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Kenia, qué gusto verte. Qué Bienvenida. gusto verte, mi querido Luis, a ti, a tu auditorio, que tengan el mejor de los años. Todavía se vale, según nos dicen que hasta el 15 se vale, Hoy hasta la primera quincena muchos, se vale. Exacto, muchos a la escuela. Buen regreso. Oye, regresaron hasta el lunes algunos. Bueno, en fin, ya estamos en la normalidad. Bienvenida, Kenia, qué gusto verte. Feliz año, feliz 2025. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, qué gusto verte. Alejandra Barrales, perdóname. Alejandra, perdóname. No te preocupes. ¿Sabes que una vez me pasó algo similar? Pero bueno, yo les voy a contar. Perdóname. Alejandra Barrales, perdóname, pero nos conocemos perfectamente bien. Sí, no, Movimiento Ciudadano, bienvenida Alejandra Barrales. Muchas ¿Cómo gracias. estás, Ale? Bien, contenta también, deseándote feliz año a ti y a todos los que nos escuchan. Qué y a gusto quienes verte. nos acompañan hoy en esta mesa. Qué gusto verte, Feliz Alejandra. año. Perdóname. Gracias. Perdóname. Y un abrazo a Laura Ballesteros, También, que claro. la conocemos también y ha venido aquí varias veces en esta mesa. Perdóname, Ale Sin Barrales, problema, bienvenida. sin problema. Y Arturo Ávila, de Morena, ¿cómo estás? Bien, Luis, con el Arturo. gusto de verte, muy buenos días y con el gusto de saludar a tu auditorio, por supuesto, y a las compañeras que el día de hoy nos acompañan aquí. Bueno, pues vamos a empezar con estos primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y yo quisiera iniciar contigo, Alejandra. ¿Qué han visto en estos primeros 100 días del gobierno? Es muy poco para poder definir si ya hay objetivos cumplidos, aunque dicen que ya hay algunos. Se traza más o menos un estilo de gobierno. ¿Qué ves en estos primeros 100 días? Bueno, yo creo que efectivamente es poco tiempo para poder calificar a todo un gobierno, toda una actuación, pero me parece que han habido señales importantes que nos dan claridad sobre algunos temas. Nosotros hemos dicho con claridad y lo hemos demostrado que sabemos reconocer lo que se hace bien, los aciertos. Sin duda hemos hablado de lo positivo que ha sido la continuidad de los incrementos salariales, que ha sido una causa para Movimiento Ciudadano, una bandera que hemos apoyado desde siempre. La reciente información que se da de este cierre de la termoeléctrica, que también había sido un planteamiento de Movimiento Ciudadano, aunque es algo muy reciente, pero nos parece también algo particularmente positivo para los chilangos. En la capital lo vamos a sentir, a resentir de manera positiva. Y hemos reconocido también que vemos muy positiva esta actuación que ha tenido la presidenta frente a las amenazas del próximo presidente de Estados Unidos. Nos parece que esa posición firme, determinada, en donde con claridad se dice que sí a la coordinación, no a la subordinación, la apoyamos, la reconocemos. Nos parece que es importante el cerrar filas ahí. ¿Qué desaciertos hemos también señalado? Los hemos combatido desde el Senado de la República, como tú has dado cuenta. Pues estamos en desacuerdo en toda esta que nosotros hemos llamado destrucción institucional, que se ha dado bajo lo que han llamado el famoso Plan C. Para nosotros no ha sido más que la desaparición, la extinción de nuestras instituciones importantes. Y bueno, lo más reciente, pues el golpe que se dio, esta mal llamada reforma judicial, en donde no es otra cosa más que el sometimiento del Poder Judicial al propio gobierno de la República. Y la asignatura que sigue pendiente, que no es sencillo resolverlo y mucho menos en 100 días, se han dado señales de avance, pero todavía hay que trabajar en eso. Sin duda, el tema de temas pues sigue siendo la inseguridad. Y nos parece que ahí hay que seguir trabajando. Gracias, Alejandra. ¿Qué ves, Kenia López Rabadán, en estos 100 primeros días del gobierno de la presidenta Sheinbaum? Bueno, sin lugar a dudas hay muchas cosas que analizar en términos de qué prometieron y qué están cumpliendo. Y lo primero que te diría es eso que nosotros hemos reclamado los últimos 2 meses, y es que dijeron que iba a bajar la gasolina y no es cierto. No solamente no bajó, ha aumentado. El argumento que dio la presidenta este fin de semana es que en términos reales no aumentó. Y bueno, pues eso que se lo explique a quienes tienen que cargar gasolina todos los días. Cuando López Obrador llegó, el precio de la gasolina era de 18.4 pesos por litro y ahora cuesta 24 pesos por litro. Es claro que aumentó, es más
también dijo que no se había podido detener, digamos, el precio de la gasolina y que el PAN no había propuesto que se detuviera a 20 pesos, claro, con subsidios y deteniendo el IEPS a propósito de que es la facultad del gobierno. Y eso evidentemente sí sucedió. El PAN metió una reserva para pedir que se detuviera en 20 pesos el precio de la gasolina y la mayoría de los legisladores del régimen, esto es Morena y sus aliados, dijeron no, porque claro, no pueden hacer nada que no les permitan en el gobierno y evidentemente en el gobierno no quieren que el precio de la gasolina mejore para ayudar así el día a día de las personas. En términos de seguridad, me parece que estamos hablando de dos mundos distintos, el mundo que ve el gobierno de Morena y el mundo que sufre todos los días los mexicanos, lo que está pasando, por supuesto, no importa si vives en el norte, en el centro, en el sur o el sureste del país, es terrible. En estos 100 días se registraron casi 8,000 asesinatos, esto es un promedio de 80 asesinatos por día en los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, nosotros decimos sí, queremos que haya empleo. Evidentemente queremos que haya empleo para que haya generación de riqueza, para que la gente no solamente pueda tener una ayuda, sino además pueda tener un desarrollo personal y profesional. Nosotros estamos de acuerdo en los programas sociales, pero México merece más. México merece que haya salud, seguridad, bienestar, buenas escuelas. ¿Qué ves, Arturo Ávila? Gracias, Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional. ¿Qué ves, Arturo Ávila, en estos primeros 100 días del gobierno de Sheinbaum desde Morena? Mira, lo importante no es lo que yo veo, Luis, es lo que ve la gente allá afuera. Y por eso se han publicado 12 encuestas, 13 para ser muy preciso con la de Botia, en donde 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos dicen vemos con muy buenos ojos el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que era de esperarse. ¿Por qué? Porque el gobierno de la transformación ha entregado resultados. Lo que no hizo el gobierno del PRIAN, lo que no hicieron ellos en el pasado. ¿Qué hemos hecho? Una agenda legislativa con cambios muy importantes, 16 reformas constitucionales, un nuevo poder judicial cercano a la gente, ya no cercano a los privilegios, ya no cercano a los cabilderos del PAN. Elevamos a rango constitucional que nunca más el salario mínimo esté por debajo de la inflación. Por cierto, en los gobiernos neoliberales, en los del PAN y en los del PRI, jamás elevaron el salario mínimo por encima de la inflación porque decían que era imposible, que ahuyentaba la inversión extranjera y les demostramos todo lo contrario. Sacamos, Luis, a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Le dimos a las mexicanas y a los mexicanos un derecho constitucional a las pensiones, que por cierto, aquí Kenia dice que ellos están de acuerdo, pero pues las votaron en contra. Eso no lo dice. Y votaron el presupuesto también en contra. En lo particular lo votaron en contra. A los mexicanos la verdad, Arturo, y nosotros no votamos en contra, votamos a favor. La oposición, ahorita vamos en esta réplica. En 2024 decía cada 15 segundos una mentira. En 2025 están listos para romper su propio récord. Y déjame tocar otros dos temas que me parecen importantes. Seguridad. Fíjate qué buena noticia para los mexicanas y los mexicanos. El delito que más nos duele, sin duda, homicidios dolosos. El 49% de los homicidios dolosos están concentrados en 7 estados de la República. Por cierto, estos 7 estados, gobernados por Movimiento Ciudadano, por Morena también y por Acción Nacional, para reconocerlo. ¿Qué crees, Luis? En los últimos 100 días se registró una reducción ponderada en promedio del 29%, siendo la más importante Nuevo León, y Guanajuato se quedó fuera con un 3% de incremento. Son buenas noticias. Estamos disminuyendo este problema que nos heredaron los gobiernos prianistas representados aquí por Kenia López Rabadán. En una réplica rápidamente, Kenia, dice si votamos en el PAN a favor de las pensiones. Por supuesto que votamos a favor. A mí me impresiona cómo en las mañaneras mienten de manera, pues yo diría, cínica y descarada, y cómo aquí se puede faltar a la verdad de esa forma, yo diría, pues tan carente de entender que México hoy lo que necesita es la verdad. La verdad es que el Solo PAN para el contexto votó para todos, a favor. ¿A qué votación nos referimos? De los programas sociales. El PAN votó a favor de los programas sociales, por supuesto. A ver, en lo general, ¿no quieres responder? En lo general,
Ok. Todos los partidos votamos a favor. ¿Y en lo particular? Por supuesto que cuando les dijimos transparenten los programas, veamos los padrones, no se pasen de lanza, entonces no se votaron roben a el favor. dinero, eso es otra Mentiras a discusión. medias. No, el tema El de estilo fondo del es, PAN. no, el tema de fondo, Arturo, es nosotros estamos de acuerdo con los programas sociales. Yo siempre he votado a favor de los programas sociales. ¿Votaste siempre. a favor del presupuesto? Porque el presupuesto tiene una No, a ver, manipulación respóndelo. brutal. ¿Votaste a favor Es del claro presupuesto? que lo que Porque el ustedes están incremento haciendo es que se están más importante fue robando programas sociales una y lo cantidad votaste en contra. brutal del presupuesto. Vamos a dejarlo de ahí, los solamente mexicanos. queríamos hacer este Solamente fact-check, claridad. porque tenemos El aquí... El PAN votó a favor de los programas sociales. Lo que no vamos Ya. a permitir es que los programas sociales, por supuesto, sean una caja negra Contexto para en nuestro donde auditorio. Morena se llene de dinero y se Ya, enriquezca contexto de una para manera nuestro brutal. auditorio, Arturo Kenia. El PAN vota a favor del tema de pensiones, vota en contra en lo particular y vota en contra del presupuesto, que es otro tema y es otro debate del cual ya habíamos hablado, por cierto, en alguna ocasión también aquí en este espacio. Tocaban el tema de seguridad, creo que es uno de los temas que más preocupa. Voy con la senadora Alejandra Barrales, por cierto, aquí es interesante porque tanto Arturo Ávila como Kenia López Rabadán son diputados, ellos se confrontan, debaten en la misma cámara y la senadora Alejandra Barrales debate en otra cámara también. Pero tú mencionabas y cerrabas hace un momento, Alejandra, el tema de la inseguridad. Hay un tema muy pendiente. ¿Qué dices sobre la inseguridad en estos primeros 100 días de Claudia Sheinbaum? Sí, bueno, pues efectivamente, nosotros entendemos que 100 días es poco tiempo para poder cambiar completamente cifras, cambiar los datos que agobian a los mexicanos. 7 de cada 10 mexicanos ven como prioridad la preocupación respecto a la inseguridad. El tema de la violencia, los feminicidios, si bien es cierto han disminuido, es real, hay que reconocer que ha habido una disminución. Es parte de lo que se esperaba, es una prioridad para este gobierno. Lo cierto es que eso continúa. Lo que necesitamos es cambiar la estrategia. Hoy, afortunadamente, pues ya no se habla tanto de abrazos y no balazos. Hoy se habla de una serie de persecuciones, de una serie de estrategias, pero todavía no hay una estrategia de fondo que realmente pues nos haga sobre todo el que se respete a un Estado de Derecho, que se haga valer la ley. Esa es la única forma, que no haya impunidad. Pero va a ser imposible ponerle un alto a la impunidad si acabamos de terminar con el gobierno judicial, si acabamos sometiendo al gobierno judicial. ¿Quién va a hacer valer la ley si esto va a ser objeto de manipulaciones, si ya no vas a tener la confianza que se venía teniendo con dificultad, pero todavía el Poder Judicial era un poder en el que se confiaba? Eran las últimas instancias para poder ir a un amparo, para poder controvertir una decisión, un gobierno, etcétera, algún abuso, algún exceso, y hoy ya no se cuenta con esa posibilidad. Entonces, si no hay un Estado de Derecho, pues no va a poder combatirse la impunidad. Si no se combate la impunidad, pues no va a haber garantía de seguridad. ¿Tú sí ves un cambio en la estrategia hoy día de seguridad? Veo un cambio, no de fondo todavía, veo Pero un hay un cambio, cambio. pero Empieza a moverse necesitamos que ese cambio viniera de la mano con la aplicación de un verdadero Estado de Derecho. Un Estado de Derecho efectivo que no va a ser posible mientras haya un Poder Judicial sometido al gobierno federal. Gracias, es Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano. Kenia López Rabadán, ¿qué decir de la violencia? ¿Hay un cambio en la estrategia del combate a la violencia, a la inseguridad en este país? Bueno, claramente intentan hacer un cambio, pero los resultados están siendo catastróficos. Y solamente vámonos a los 100 días y vámonos a los números, más allá de las encuestas y esto. Por cierto, López Obrador obtuvo más o menos en en esta primera etapa, en este primer año, encuestadoras que le daban hasta 88% de popularidad. No sé si tú recordarás, a mí me impresionaba porque decía yo, está la oposición, digamos, con un gran reto. Con ese 88% de popularidad en su primer año siendo el administrador de este país, pues nada más obtuvo el 54% de los votos. Ya después se agandallaron los demás votos en el tribunal y en el INE, pero la realidad es que incluso hoy la presidenta está en términos reales, así que como a ella le gusta el término, por debajo de la popularidad de su antecesor. Pero vámonos a los datos de inseguridad, porque pues claramente hay una liga, hay una componente, hay como
una hermandad entre el narcotráfico y este gobierno. Es evidente, hay muchas columnas, muchos rumores de lo que está investigando, por supuesto, agencias internacionales a propósito de cómo hay esta liga entre el narcotráfico y el régimen en turno y cuál es el resultado para los mexicanos. Mira, nada más vámonos a los primeros 100 días. En estos primeros 100 días, hablando de asesinatos, fueron 79 asesinatos por día con la doctora Sheinbaum. Con López Obrador, por cierto, eran 118, o sea, eran mucho más. Pero hay que dejar claro, eso que tanto critican de Peña Nieto, 77. Esto es menos con Peña Nieto de los que hay ahora en términos de asesinatos, y eso que dice que ya cambiaron la estrategia. En términos de desaparición, los datos son brutales. En promedio, por darte un dato, digamos, todavía más atrás, Calderón tenía 2 desaparecidos por día. Peña, 10 desaparecidos por día. AMLO, 20 desaparecidos por día. Con la señora Sheinbaum, 41 desaparecidos por día. Es brutal lo que está pasando, porque las personas o las están asesinando o las están desapareciendo, pero México lamentablemente vive hoy un país ensangrentado en donde, por cierto, si no se reconoce el problema, no se mejora la estrategia y no se piensa con generosidad y amor por México, sino se piensa en poder, dinero y atasque, que es lo que lamentablemente en muchas ocasiones se ve de este gobierno, las cosas no van a mejorar y me parece terrible para las y los mexicanos. Gracias, es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Arturo Ávila de Morena, ¿qué decir sobre el tema de seguridad? Fuertes ahí también las cifras que se están presentando. ¿Tienes cifras también? Adelante. Sí. Bueno, a mí me sorprende la hipocresía con la que la oposición, específicamente el PRIAN, viene a estas mesas a decirnos cómo hacer las cosas. La única persona, y se lo voy a recordar, que está condenada y que tiene una sentencia por haberse aliado con Joaquín El Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa, es Genaro García Luna, la mano derecha del expresidente Felipe Calderón. ¿De qué partido, para que se escuche? Del PAN, no del panista, partido no mientas, Acción. por Dios, Ahora no estoy mintiendo, ahora no era panista. No era panista. No, bueno, mientas. estamos en el mundo al revés, ya viste. Dicen ¿No era que panista García Luna? Claro que no. Panista no de era padrón panista. nombre, claro que no. Pero Felipe trabajó en un Calderón no gobierno era- panista solamente. Evidentemente, eso es, no se puede rebatir. Siguiente Lo que tema, estoy rebatiendo siguiente es su tema. militancia Pero no era de miembro partido. del PAN. Claro que Siguiente no. tema Claro que importante, no. ¿no? Bueno. Con la justificación de haberle declarado la guerra al narcotráfico, dio o echó a andar una política que generó de forma expansiva el crecimiento de los homicidios dolosos. Ahí están las cifras, el más alto de la historia en términos porcentuales, que se recrudece con Enrique Peña Nieto. Y fíjate los datos que te voy a dar, sobre todo para la gente que nos escucha. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 2018, el 2 de diciembre del 2018, ya había pasado el 2018, nos entregan el gobierno con muy lamentables 100 asesinatos, 100 homicidios dolosos por día. Así lo entregan. ¿Cómo entrega Andrés Manuel López Obrador su gobierno? Ojo, son datos de las fiscalías estatales, con 82.1. Una reducción del 18%. Aquí están las gráficas para que ustedes las puedan observar. Pero no solamente eso. En los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos una reducción a 72.8 homicidios diarios. Aquí están también datos del secretariado. Y esto me parece muy importante comentarlo, porque quiere decir que hay resultados en uno de los delitos que más lastima a las y a los mexicanos. Y solo para hablar de datos, porque de pronto la diputada López viene con datos que no necesariamente son reales. Del secretariado ejecutivo. Siempre nos da otros datos distintos. No, tú, es que alimentados. tú estás como el gobierno, Oye, tienes otros datos. Pues Ese ya es entonces un- el estado es de una Guanajuato, enfermedad. gobernado por Acción Nacional, y entonces el estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, ¿también nos dan datos falsos? Respóndenos, mi querida diputada López, porque aquí están los datos también, y tienen un problema muy Sí, importante. y la mayoría de esos Bueno, delitos son delitos simple y federales que sencilla- tendría que simple y prevenir y sencillamente corregir el gobierno federal. Para dar claridad, que, por cierto, feminicidios en los brilla por primeros su 100 A ver, ausencia. días. dejemos los feminicidios. En los Menos primeros 100 días. 26%. Lesiones dolosas por disparo de armas de fuego, menos 19.7%. Extorsión, que fue el único delito que no se pudo reducir el sexenio pasado, ya tiene una caída del 10.6%. Robo con violencia, menos 4%. Robo a casa habitación, menos 9%.
9.7%, robo de vehículos con violencia menos 4%, robo a transportistas menos 6%, robo a transeúnte con violencia menos 10%, robo a negocio menos 2%. Todos los indicadores en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum son a la baja, aunque le duela a la oposición. Porque la oposición, ¿sabes qué? Quisiera que nos fuera mal, quisiera que le fuera mal al país. Eso es lo que han planteado siempre, específicamente el PRIAN representado por la diputada López. Voy contigo en un momento, Alejandra Barrales. Kenia López Rabadán, ¿qué dice sobre estos puntos? Y me quedo también con un dato que quisiera conocer de Arturo Ávila. Tú dabas a conocer hace un momento el dato de el promedio de muertos de Peña Nieto y de Calderón, si no me equivoco, y era menor. El promedio, decías, era menor. Muy menor. Responder a lo que dice Arturo Ávila. Bueno, primero que nada decir que evidentemente quienes viven en el privilegio del poder y en esta borrachera de dinero y de una cantidad de abusos y de excesos, pues no se dan cuenta de la realidad de México. Uh-huh. La realidad en México, en la sierra, en la Huasteca, en el norte, la realidad es que la gente no puede salir y regresar sana y salva. La realidad es que lamentablemente hay más asesinatos y más desapariciones que a lo largo de toda la historia de mediciones en México con este gobierno de la señora Sheinbaum. Claro, los señores de Morena no lo viven, pues porque viven en el privilegio, porque se trasladan en helicópteros, porque por supuesto van en aviones VIP en zonas en donde ya no se juntan con quienes todos los días millones de mexicanos sufren las irresponsabilidades. Es claro, Luis, que esta dicotomía, esta discusión, digamos, es ¿qué quieres? ¿Quieres que haya una confrontación con el narcotráfico? Uh-huh. ¿Quieres que haya una lucha contra el narcotráfico? ¿Quieres que haya una pelea contra quienes asesinan a tus hijos, a tus jóvenes, a tu familia? ¿Quieres que haya una lucha contra ellos? ¿O quieres una componenda? ¿Quieres un contubernio? ¿Quieres un amaciato? ¿Quieres una sociedad como la tiene este gobierno de Morena? Hay dos visiones de país. La visión del PAN, que dice, claro que hay que investigar, claro que hay que sancionar, claro que hay que meter a la cárcel, claro que hay que alejar a los jóvenes de esta posibilidad tan lastimosa de que los coopte el crimen organizado, que los obligue incluso a vender drogas o a matar. O lo que quiere el gobierno de este régimen y es, pues no les hagamos la guerra a los delincuentes, hagámosle un contubernio, hagámosle yo diría, una terrible paz que incendia a todo el país. Es muy claro, hay dos visiones de país. Y por supuesto, hablando de los programas sociales, que no haya dudas. Nosotros siempre vamos a apoyar los programas sociales, pero México merece mucho más que programas sociales, merece calidad de vida, merece seguridad, merece un transporte digno. Lo que está haciendo hoy el gobierno es solamente administrar los recursos de quienes pagan impuestos para tener cooptadas las siguientes elecciones. Y yo estoy segura que después de ver lo que está pasando en Venezuela, México va a despertar. Es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano. ¿Qué ves en esta confrontación? Es muy interesante. Hay ahí un contraste de visiones. ¿Qué tienen el Movimiento Ciudadano? ¿Qué ves tú en particular, Alejandra? Bueno, por supuesto, nos parece preocupante, lamentable, pues, que no se reconozca la realidad. Yo escucho aquí decir al diputado Arturo Ávila hablar sobre estas cifras. Y decir que aunque le duela a la oposición. Y lo más lamentable es que no es a la oposición a la que le duele. A la que le duele es a la gente que nos está oyendo, a la gente que está allá afuera, el que le da miedo salir a la calle, el que acaba de perder a una hija, un hijo, que no encuentran, que pasan años buscándolo, a esas madres buscadoras que nadie recibe. A quien le duele es a esa gente que no sabe qué hacer cuando ya no tienes medicamentos en un hospital,
es a ellos a los que les duele. Y a la gente no le importa si estamos hablando de 12%, 19%, si hablamos del PRIAN, de Morena. A la gente lo que le importa es resuélvanme. Ustedes prometieron que querían llegar al poder para resolver. Ustedes dijeron que querían llegar ahí para transformar verdaderamente. Y esto no ha cambiado para la gente. Y yo no me quedaría en la discusión de si las encuestas o no. Eso es, me parece que político, pues. Pero lo importante es qué siente la gente, qué está viviendo la gente allá afuera. Hay que estar en contacto con la gente. Ya me parece que un dato que es importante es reconocer el problema. No podemos tampoco responsabilizar a este gobierno de lo que está pasando en términos de seguridad, porque efectivamente se han heredado sexenios y sexenios de impunidad, de complicidades, pero hay que reconocer que la inseguridad sigue siendo un problema. Y yo, a diferencia de la diputada Kenia, creo que no solamente hay dos visiones, no creo que haya solamente dos opciones. No podemos aceptar la alternativa efectivamente que nos han querido plantear de que es mejor no pelear. El extremo al que estamos llegando, que de verdad es alarmante, es ver ya al narco haciendo trabajo social, base social, sí, entregando roscas, juguetes, mantas de agradecimiento. O sea, de verdad esa es una señal alarmante. Pero tampoco la otra, que ya vivimos y que se demostró que fue fallida, que es solamente empezar una guerra contra los narcotraficantes sin que forme parte de una estrategia, sin que haya realmente la autoridad moral que no tuvo en su momento quien emprendió esta guerra contra el narcotráfico. Y lo que necesitamos es encontrar un término medio. ¿Cuál es el término medio? Aplicar la ley. La ley es muy clara. Hay que castigar al que comete delitos. Para eso necesitas que haya autoridad moral, necesitas que el que aplica la ley pues no sea compadre, no sea comparsa, no sea el jefe de las bandas, no haya estas vinculaciones. A mí me preocupa el gobernador de Sinaloa, por ejemplo. Vive en otro planeta, vive en otro mundo. Él dice que ahí no pasa nada, que no hay problemas con el narco, pero ¿tú has escuchado a la gente de Sinaloa? No pueden salir, no pueden vivir, su vida ha cambiado. Y él, por el contrario, sigue diciendo que todo está bien, que no sean exagerados, que es mala fe, que es la oposición. Entonces, me parece que tenemos que reconocer, realmente sentarnos en una mesa. Yo diría, no solamente el gobierno, yo diría todos los que estamos en espacios donde se toman decisiones, hay que sentarnos a reconocer el problema y a discutir cuál puede ser la solución, sin que sea necesariamente mi estrategia porque yo soy gobierno o la tuya porque eres oposición. Hay que escuchar a la gente, hay que escuchar expertos que saben sobre estos temas, pero hoy algo que sí es muy lamentable es que si hay un gobierno, y a mí me apena, y eso sí me pesa como oposición, me apena que un gobierno que se dice de izquierda sea el único gobierno hasta este momento que yo haya visto en el Congreso que no abre las puertas para escuchar a la gente. Hoy estamos a punto de reformar, bueno, ya se hizo la reforma constitucional, en principio de el Infonavit, y no se ha escuchado, por ejemplo, a los trabajadores, a los patrones, a nadie sobre estos temas. Es preocupante porque es un gobierno de izquierda y se supone que la izquierda pues tiene esa vocación de escuchar y de abrir puertas para la gente. Gracias, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano. Vamos con una última ronda en torno a un último tema, que hay muchísimos más, pero nos da para dos. Fue violencia, y ahora entremos a este asunto de reformas económicas. Hablabas hace un momento, Arturo, de la reducción de la pobreza. Habrá que hablar de la reducción de la pobreza extrema, de la pobreza en general. Es también por ahí un dato ahí medio engañoso de pronto el asunto de los números. Pero ¿qué es lo que se viene en temas económicos? Particularmente frente al reto que tenemos con Donald Trump. ¿Cómo ves estos 100 días del gobierno de la presidenta Sheinbaum en temas económicos? A ver, me parece que el gobierno de la transformación ha entregado muy buenos resultados. Contra esta narrativa de comunicación de la oposición de que nos vamos a convertir en Venezuela, y fue todo lo contrario, entregamos muy buenos resultados. Fíjate, récord formal en generación de empleos, 22.2 millones a diciembre de 2024, incremento el real del salario mínimo del 135%, 221% en la frontera, y estos son temas que a la gente le llegan, son temas importantísimos para la gente desde 2018.
la inflación controlada, ¿no? El precio de la canasta básica reducido en un 12%, la inversión extranjera directa histórica, 39,000 millones de dólares a 2024. México se convirtió desde 2019 en el principal socio de Estados Unidos, por encima de China y de Canadá, y hoy ocupamos el lugar número 12 en la economía mundial, ¿no? Nuestras reservas internacionales, Luis, históricas. Récord histórico, 229,000 millones de pesos. Y el incremento en los ingresos tributarios sin una reforma fiscal del 4.6% en términos reales. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que hacía el PRI y el PAN, nosotros no andamos condonándoles los impuestos a los grandes empresarios. A mí me gustaría, para la senadora Barrales, aclarar que si hay un gobierno cercano a la gente, es el nuestro. Es un gobierno que verdaderamente nace de un movimiento de la gente y que le ha respondido a la gente. La variable más importante para poder calificar la acción de un gobierno es el gran elector. Y el gran elector hoy, en 2024, a unos días de las elecciones, nos entregó 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos. Mientras que al PAN 9 millones, mientras que al Movimiento Ciudadano 6 millones, mientras que al PRI 5 millones. Creo que es claro que la evaluación de la función pública ha sido muy positiva. ¿A dónde vamos? Pues vamos por algo mejor. Ayer se presentó el Plan México, por ejemplo. Se anunciaron casi 300,000 millones de pesos en inversiones. Se anunció también que vamos a incrementar en más del 50% la participación de las empresas mexicanas en la cadena productiva. Se anunció que vamos a hacer, o vamos a buscar como meta ser la 10ª economía del mundo, que vamos a seguir incrementando el salario mínimo en términos reales para tener y quitar la desigualdad que tanto nos dejaron los gobiernos neoliberales. Anunciamos acciones concretas con el empresariado mexicano, que fíjate qué curioso, dato curiosísimo, ¿no? Antes se creía o había esta idea de que los empresarios estaban más cerca de los gobiernos conservadores, y ayer fue muy claro el mensaje de todos los empresarios. Ahí estuvo el Consejo Coordinador Empresarial, estuvo el Consejo de Hombres de Negocios, estuvieron empresarios muy importantes que dicen, ¿saben qué? Se ve bien el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Así que la oposición cada vez se queda más sola. Se queda ahí en donde yo siempre lo he dicho que debió haber estado desde hace mucho tiempo, desde que se robaron la elección de 2006, en el basurero de la historia. ¿Qué dices, Kenia López Rabadán? Veo que tienes ahí algunos datos interesantes en materia económica, estos primeros 100 días del gobierno. Pues mira, primero que nada, es que es claro que hay de verdad dos visiones de país y hay dos tipos de datos. Los datos que se autoinventan o se acomodan en el gobierno y los datos reales que viven los mexicanos. Perdón, solamente ahí para hacer una precisión y fortalecer lo que comentas. Tan es real que de un plumazo ahorita el diputado Arturo Ávila nos quitó 4 millones de votos, con lo difícil que fueron es 10 millones de Movimiento 10 Ciudadano. y de repente nos da 6 y dices, bueno, así es. Coincido completamente. 10 millones de votos de MC, ahí está la réplica. Nos baja de un plumazo que en cualquier 6, momento de la mesa se puede esperar que llegue el MacPrián, ¿no? Ya llegó el MacPrián, ahora sí. Pero está diciendo Porque la el verdad. El MacPrián, tema es que decir por la Movimiento verdad. Ciudadano. MC, El tema es que decir la verdad a Morena No, le pero, incomoda. o sea, fueron 10 millones de datos, Sí, de de votos. votos, O claro, sea, digo, claro. el fact check, Sí. son 10 millones Sí. de votos. O sea. A ver, mira. A ver, entonces, bueno, empleo. Es muy claro. Se crearon solamente en 2024 214,000 empleos en todo el año, 130 millones de mexicanos, Luis. Y estos señores irresponsables del gobierno solamente crearon 200,000 empleos. Debieron de haber creado 1,200,000. ¿Eso qué significa? Que no saben generar empleos, que no saben dar certeza jurídica. Este Plan México que ayer se dio a conocer, lo primero que necesita es certeza legal. Okay. Lo primero que un inversionista, un empleador necesita en cualquier parte del mundo es que pueda haber claridad en las reglas del juego. Ahora, con esta sujeción del Poder Judicial al gobierno, con estos jueces, magistrados y ministros de la 4T, del régimen, de este gobierno tan cercano al narcotráfico, por supuesto que esa certeza legal no se ve. Para nosotros en el PAN es prioritario
que por supuesto haya empleo, que haya certeza, que los mexicanos puedan tener calidad de vida con su trabajo, con empleos dignos, y evidentemente nosotros apostamos a que los empresarios, por supuesto, puedan tener mucho mejores condiciones para que los empleados puedan tener condiciones dignas de vida. No puede haber un buen empleador y un mal empleado, como no puede haber un mal empleado o un buen empleador sin un empleado, distinto. ¿Qué se ve? La realidad, Luis, se ve que en este gobierno no están pensando en generar empleo, están pensando en cooptar votos. Y sí, les duele muchísimo, muchísimo que les digamos que podemos acercarnos cada vez más a Venezuela. Y cómo no, si en lugar de reconocer al presidente que ganó en Venezuela, mandan a un representante a acompañar a un dictador como lo es Maduro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si eso le molesta al régimen, si eso le molesta a Morena, pues no lo hagan. Ya. Mejor júntense con gente que respete la ley. Concluyo nada más. En este informe, la presidenta mencionó 15 veces a la oposición. 15. En ni una sola ocasión se refirió a la oposición con generosidad. En ni una sola ocasión de esas 15 veces se refirió para dar la mano. Nunca fue capaz de decirle al 46% de los mexicanos que estamos representados en esa oposición, aquí están los brazos abiertos de este gobierno de Morena. Así es muy difícil poder construir un país en paz, un país digno, un país generoso para todos. Y nosotros lo hemos dicho, vamos a seguir trabajando desde el PAN, vamos a seguir trabajando para que tú, mexicana y mexicano, puedas tener mejores condiciones y, entre otras cosas, vamos a seguir exigiéndole a este gobierno que la gasolina cueste menos de esta cantidad brutal que tienes hoy que pagar todos los días. Gracias, es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Pues vamos cerrando. Alejandra Barrales, Movimiento Ciudadano. Sí, bueno, Temas pues económicos. comentabas hace un momento sobre el tema económico. Y efectivamente el día de ayer conocimos de esta noticia, esta convocatoria que se hace para invertir, para ponernos como meta el alcanzar este lugar 10º, ser la economía número 10. Nos parece muy positivo y yo creo que efectivamente existe ante este escenario oportunidades y amenazas. Una amenaza en la que hay que estar preparados, sin duda, es la próxima llegada del presidente Trump para el día 20 de enero, ya no falta mucho. Hay que estar preparados porque pues es un presidente que ya conocemos y hay que tener la capacidad de actuar pronto, de reaccionar pronto y reaccionar bien. Estamos hablando de cifras recientes, hablan de 13 millones de indocumentados que están identificados de alguna manera en Estados Unidos y su posible deportación. Entonces, bueno, no quiero imaginarme qué implica eso para nuestro país. No tenemos la certeza de que se hable solo de mexicanos, ahí la cuenta involucra a todos, pero no tenemos la certeza de que nos vayan a querer deportar solo a mexicanos. Todo lo que eso puede implicar para nuestras fronteras, hay que prepararnos. Entiendo que ya el gobierno está trabajando en eso. Nos reunimos recientemente en el Senado con Marcelo Ebrard y él nos compartió alguna información al respecto. Creo que esta es una cuestión en la que hay que estar alertas, y lo otro es esa revisión a la que estamos llamados, la revisión del TEMEC también, que se va a dar este año, que nos parece que puede ser una amenaza, como lo ha estado manejando el presidente electo ya de Estados Unidos, y hay que estar alertas en ese sentido. ¿Qué vemos como oportunidad? Nos parece que la posición geográfica de México siempre ha sido una buena oportunidad si la sabemos manejar. La noticia que nos da el día de ayer el gobierno nos parece que es el reconocimiento de esta posibilidad, y que
bien manejado, nos puede dar ese resultado. ¿Qué me preocupa? Pues me preocupa lo que también anunció en su informe la presidenta, respecto a la continuidad de todas estas reformas. Nos preocupa porque es el debilitamiento del Estado, nos preocupa porque hay 40 leyes secundarias que están en la mesa, 40 leyes secundarias que no están tomando en cuenta a la gente, que son instrucciones, que nos dan 2 horas para leerlas, para revisarlas, y que al final nadie está discutiendo que aunque no fue la forma legítima en la que tenía que haberse hecho la mayoría, hoy tienen esas condiciones, hoy tienen las condiciones para sacar adelante leyes, pero nos parece que debe de haber un sentido de responsabilidad. Leer, enterarnos, discutir y lo más importante, escuchar a la gente, abrir la puerta para que la gente, los que van a ser afectados de todos estos temas, pues nos hablen al respecto. Viene, por ejemplo, lo que tiene que ver con las readscripciones de los órganos recientemente desaparecidos, del INAI, del IFETEL, todos estos. Bueno, es importante escuchar a los expertos, a los que están en esas posiciones, qué hay pendiente, qué se puede hacer de mejor manera. Ya está la reforma. Ahora hay que hacer las cosas bien y esa es la parte en la que nos parece que hay que poner atención. Estamos cerrando prácticamente. ¿Qué decir, Arturo Ávila? Sí, pues decir que quizás cometa una indiscreción con lo que voy a comentar porque dicen que los deseos nunca deben de contarse, pero de veras yo, cuando cerramos el año, sí pedí porque tuviéramos una mejor oposición. Y lamentablemente lo que yo veo es que no se me va a hacer en 2025. Y la gente lo ve. Es decir, la gente los puede evaluar, la gente sabe lo que están haciendo, una narrativa de comunicación. Un día se inventan el tema de la gasolina, no sabiendo que trayendo los valores a valor presente, que es algo financiero muy claro, o de no sabiendo tampoco de los términos reales de la gasolina, se inventan el tema de la gasolina. Otro día sacan el tema de la seguridad, otro día sacan el tema económico. No hay una oposición que construya. Y yo lo lamento porque verdaderamente una nación democrática necesita de oposiciones fuertes, de oposiciones que puedan sumar, ¿no? Decir nada más que yo me voy con algo muy importante, ¿no? El 15 de enero empieza ya la mesa de seguimiento del Plan México, ¿no? 100 parques industriales vamos a crear, un portafolio de inversiones muy importante, va a haber un inicio de trabajo con empresas para hacer centros de datos, drones, lanzamientos de satélites, medicamentos genéricos, biosimilares. Fíjate qué dato, algo que pidió mucho la iniciativa privada, se va a hacer con este gobierno. El 17 de enero vamos a publicar el decreto de relocalización para tener depreciación acelerada de inversión nueva en activos fijos, para empresas globales, para sectores que tengan hasta vigencia el 2030, y vamos a presentar la ventanilla nacional digital. Eso me parece también muy importante. Y por qué no decirlo, vamos a presentar también la iniciativa de ley nacional de simplificación y digitalización. ¿Por qué vamos? Por un mejor país, por ser la número 10 economía del mundo y porque a las y a los mexicanos les siga yendo mejor. Gracias, es Arturo Ávila de Morena. Cerramos, Kenia López Rabadán. Pues yo también le voy a decir mis deseos al señor de Morena, porque la verdad es que, a ver, yo no sé cuántas uvas te tendrías que comer aquí para que el gobierno pudiera ser mejor, pero pues sí hay que pedirle pues para quienes somos creyentes a Dios o al sistema o a la naturaleza, al universo, que en este gobierno de Morena no roben. Hay que pedir que en este gobierno de Morena, no mientan, ¿no? O sea, mienten 90 mentiras por mañanera. Hay que pedir que este gobierno de Morena ya no haga acuerdos con el narcotráfico. Hay que pedir que en este gobierno de Morena ya no se acusen de corruptos entre ellos unos a otros, sino son entre legisladores, son entre gobernantes y exgobernantes. Hay que pedir también como deseo que en este gobierno de Morena no se lleven a tantos impresentables al gobierno a tomar decisiones y a ejercer miles de millones de pesos. Hay que pedir como deseo que en este gobierno de Morena no metan a pura gente negligente e ineficiente en el Poder Judicial. Por supuesto, señor de Morena, hay muchos deseos que pedir,
Pero la verdad es que, como bien dice la senadora Barrales, esto más que deseos son milagros. Lo que hay que exigirle es que se pongan a trabajar, que rindan cuentas, que se den cuenta que tienen todo para hacerlo bien y lo están haciendo terriblemente mal, que tienen una mayoría en los gobiernos estatales, una mayoría en el Senado, una mayoría en la Cámara de Diputados, que ahora que se van a agandallar el Poder Judicial, no tienen pretextos para esta cantidad de muertes, asesinatos y, por supuesto, falta de oportunidades para millones de mexicanos. En cuanto a lo que sí se puede, mi querido Luis, lo que sí es realizable es que te deseo un gran año a ti y a tu auditorio. Gracias. Es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Cerramos rápidamente. Senadora Alejandra Barrales. Sí, pues efectivamente el desear trabajar para que nos vaya bien a todos y señalar que nada está cantado. En política no podemos decir que las cosas están cantadas, están claras. Hoy, quienes no estamos con el gobierno, quienes estamos en la oposición, estamos trabajando para construir una visión diferente. Y me parece que vendrán los próximos procesos, vendrá la oportunidad de medirnos, de demostrar quién es quién. Nosotros acabamos de venir de ese proceso en donde fuimos la única fuerza sola, la única que, yendo con nuestros propios esfuerzos, con nuestra propia plataforma, nuestra propia propuesta, logramos casi 10 millones de votos. Yo quiero recordar que cuando Morena, que hoy se convierte en gobierno, su primer proceso electoral, salieron también con casi 11 millones de votos. O sea, no estamos hablando de una osadía, pues, no es una locura pensar que Movimiento Ciudadano está haciendo las cosas bien, estamos trabajando. Nosotros no nos asumimos como oposición a Morena, al gobierno. Nosotros nos asumimos como una opción para este país. Nosotros no trabajamos con base a las fallas de Morena. Nosotros trabajamos con base a lo que necesita este país, lo que nosotros creemos que le viene bien, y a este país le viene bien el darle espacio a los jóvenes, y ese es el espacio que desde Movimiento Ciudadano estamos construyendo para la juventud de este país. Es Alejandra Barrales. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros.